Hay una pregunta, hermanos, que ahorita mucha gente se hace, tal vez una pregunta que no pueden hallar la respuesta a esta pregunta. Hablan, piensan, creen, dicen que Dios es un Dios injusto. ¿Y será verdad, hermanos, que Dios es un Dios injusto? ¿Será que Dios es injusto? Ahora, ¿por qué digo esto? Hay personas, hermano, que están viviendo ahorita en estos días situaciones muy difíciles. Me refiero en cuestión de enfermedades, en cuestión de problemas económicos, que realmente se está viendo la situación muy difícil para ellos. Y de esta manera ellos creen o dicen, llegan a argumentarse, ¿verdad? Que Dios es injusto, porque Dios está permitiendo que, de cierta manera Dios permitió que todo esto viniera, que esto llegara a nuestras vidas. Si Dios no hubiera permitido, o Dios hubiera detenido, este, no estaría la situación así. O sea, muchos hospitales ahorita tienen a personas que están muriendo. Ahorita hay desconfianza en llevar a los enfermos a los hospitales. No quieren llevarlos por la situación que se está viviendo, de llevarlos y saber, hermanos, casi con la seguridad de que ya no los van a volver a ver, ¿sí? De saber que van a quedar ahí y que desgraciadamente no van a poder estar ni en los últimos momentos acompañándolos. Y decir verdad que Dios es injusto porque no les permite o no nos permite, hermanos, estar con los seres queridos, ¿verdad? Que están a punto ya de morir. Y aún todavía, después de que termina su existir o su vida, decir, hermanos, que no poder ni siquiera velarlos, no poder estar con ellos, no poder acompañarlos, no poderles darle ese abrazo de consuelo, ese abrazo de compartirles, ¿verdad? O externarles nuestro sentir, nuestro pésame, nuestro dolor, o compartir el dolor con ellos. Es algo difícil, ¿no? Es algo difícil para todos ellos. Y habrá quien no solamente hable de eso, sino que diga, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto que permite, ¿verdad? Que haya niños enfermos pues con enfermedades terminales, ¿sí? Que estén muriendo y que no haya una sanidad para su cuerpo, que haya hambre, que haya escasez en el mundo. Eh, Vaya, y por más de que en las iglesias, hermanos, se ha hecho oración, parece que las oraciones no son contestadas. Parece que Dios no escucha o que no ha escuchado las oraciones o las peticiones, las necesidades. Y tal vez, hermano, muchos de los que hoy se congregan o que aún se congregan, en sus mentes está pasando eso. Bueno, ¿será que yo le he servido a un Dios injusto? A un Dios que no ha escuchado mi oración, a un Dios que no atiende las necesidades de su pueblo, a un Dios que a pesar de que le hemos clamado y hemos buscado, no está. ¿Será injusto Dios para con nosotros? Mira, hermano, todo esto o lo que pudiéramos hablar, cualquier comentario, cualquier pensamiento, cualquier tipo de criterio o cualquier argumento, hermano, que nosotros o cualquiera pueda decir o pueda hablar, que esté fuera de la escritura, que esté fuera de la palabra de Dios como base, como única regla de fe y conducta que nosotros tenemos como cristianos. Cualquiera de estas pensamientos o sentimientos que se puedan tener y se expresen hablando y diciendo, ¿verdad?, que Dios es injusto. Mire, esto es solamente una opinión muy personal de cada quien, pero no es que Dios sea así o que la Biblia nos asegure o que la Biblia nos dé un lugar donde diga que Dios es injusto.
Sí, son opiniones personales, pero más que opiniones personales son ideas que son equivocadas, que son confusas, o sea, son personas que tienen una confusión de cierta manera, ¿verdad? En su mente. ¿Por qué, hermano? Porque no conocen a Dios, no conocen cómo Dios se mueve, no conocen, hermano, la manera en que Dios trabaja con su pueblo. Si aún nosotros, ¿verdad? A veces pensamos o a veces creemos eh, que Dios apartó o qué estará sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no contesta nuestras oraciones? Aún como cristianos, aún ¿verdad? Como congregantes, ¿será que Dios nos sacó del plan divino que tenía o que hemos quedado fuera o que qué está sucediendo, hermano? ¿Por qué Dios permite que vengan tantas cosas que destruyan lo que Él mismo construyó, lo que Él mismo hizo con sus manos? ¿Por qué? Sí, ¿por qué Dios está permitiendo? Y desgraciadamente aquí es donde hay hermanos o hay personas en las iglesias que llegan a decir, creo que antes estaba mejor que hoy. Creo que antes me iba mejor que ahora. Creo que antes que estaba en el mundo, la situación era mejor. Ahora que estoy congregándome es cuando más problemas tengo. Ahora cuando estoy en una iglesia es cuando más difícil me la he visto. A mí me dijeron otra cosa, me presentaron a un Dios diferente del que estoy conociendo ahora realmente. Entonces, pareciera ser, hermano, que con este tipo de pensamiento y filosofías a veces muy erradas, muy apartadas de lo que es la voluntad de Dios, estamos renegando de la voluntad precisamente de Dios. Y queremos tener un Dios, vaya, con todo esto pareciera ser que quisiéramos tener un Dios a nuestro gusto, a como a nosotros quisiéramos, que nos escuchara, nos atendiera, hiciera y lo hiciera de la manera en que nosotros queremos, no de la manera que Él quiere, no de la manera que Él ha decidido trabajar con nosotros, ¿sí? No podemos entonces tener un Dios, hermanos, a nuestro gusto. ¿Por qué? Porque en ese momento perdería o dónde quedaría la soberanía de Dios, el poder, la majestad, todo, dónde quedaría todo eso, hermanos, que Dios tiene, ¿sí? Para hacerse a un Dios a nuestro gusto, a nuestro deseo. Entonces, sería, hermanos, algo muy diferente. Y hemos entendido que Dios es soberano. Mire, quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 9. Capítulo 9, libro de Romanos, verso 9. Romanos capítulo 9, verso 9. Quiero que vayamos ahí, hermanos, para ver una parte de la escritura, cómo nos habla, hermanos, cómo nos habla en cuestión de este tipo de situación. Y dice el verso 9 en adelante, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Fíjese, ¿hay injusticia en Dios? Se pregunta, y la respuesta viene inmediatamente, no tarda la respuesta, y dice, en ninguna manera.
¿Cómo puede ser posible, verdad, que si Dios había hecho una promesa, tarda la promesa, caen o entran en una desesperación y en ese momento, hermanos, quieren dejar todo, vaya, a cambiar planes humanos, y cómo Dios, hermano, dentro de su propósito, hace las cosas? A veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que Dios es injusto, porque hace cosas que no parecieran estar bien del todo, o no entendemos realmente, ¿verdad? No conocemos lo que es la soberanía de Dios, no conocemos, y terminamos, hermano, de que si Dios nos hizo así, vaya, ¿cómo explicar esto para que quede más entendido? A veces decimos, ¿por qué Dios me va a juzgar cuando Él mismo me hizo así? Él me formó así. Él dio lugar, o sea, si aquí y hace a Esaú, hace a Jacob, entonces, ¿por qué luego viene todo este problema? Si no hubiera querido tener problemas Dios con ellos, ¿para qué permite que venga Esaú a causar problemas? Entonces, ¿para qué Dios permitió que yo fuera un borracho, para que fuera un drogadicto, para que yo fuera o permitiera que yo me comportara de tal manera, si después me iba a juzgar, después iba a venir juicio contra mí? Entonces, desde un principio hubiera detenido todo, me hubiera, no sé, me hubiera deshecho, y no después del tiempo venir y juzgarme porque soy un hombre que hace las cosas mal o las cosas que no están bien delante de Dios. Pero esto simplemente es el reflejo de una persona que no conoce a Dios ni lo que es la soberanía de Dios. Fíjese el verso 20 ahí mismo, pero hasta el verso 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Mire, a veces queremos cuestionar a Dios, o lo cuestionamos. ¿Por qué, Señor, tú permites que esto venga? ¿Por qué tú permites? O sea, digo, si tú eres Dios, eres el creador, el hacedor de todo, ¿por qué no simplemente haces esto aquí y haces esto acá? ¿Y por qué nos revuelves o permites que nosotros terminemos involucrándonos indirecta o directamente? ¿Sí? Vaya, hay una voluntad permisiva. Dios, de cierta manera, hermano, nos suelta un poquito. Dentro del libre albedrío nos permite llegar hasta cierto punto, pero creo que todo eso, hermano, no es para destrucción, sino para edificación. Dice por ahí un dicho que nadie experimenta en cabeza ajena. Y a veces tenemos que aprender de nosotros, por nosotros mismos, la lección, porque a otros no los queremos escuchar. Como decía un proverbio árabe, que el inteligente aprende de sus errores, mas el sabio aprende de los errores de otros. Él no se va a esperar a ver si es cierto. No, yo ya vi que a aquel le fue así, yo me detengo. Entonces, ¿por qué Dios, si Él puede hacer un barro para honra, un vaso de barro para honra, otro para deshonra, ¿por qué Dios es así? Mire, hermanos, por más que le busquemos, por más que tratemos de entender esto, al único que vamos a llegar es que hay cosas que nunca vamos a entender porque Dios es así. Hay cosas que nos va a revelar, hay cosas que nos va a mostrar, pero hay cosas que son ocultas y que solamente le corresponden a Dios. Por más que tratemos, hermano, nunca vamos a poder entenderlas. Son cosas que no se nos van a ser reveladas. Decía Pablo, cuando yo era niño hablaba y pensaba y actuaba como niño, pero cuando ya sea grande, la situación va a ser diferente, sí. Voy a hablar, pensar, actuar y decir las cosas como hombre. Y cuando esté en el cielo, en la presencia de Dios, y que esté ahí cara a cara con Dios, entonces le preguntaré,
Y todavía está que si Él me quiera responder. Esa es la soberanía de Dios, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, actuamos de esta manera, fíjese, y empezamos a contender con Dios, empezamos a pelear con Dios porque no entendemos y queremos una explicación. Queremos que Dios nos diga por qué está sucediendo esto. Y por más de que le preguntemos, no viene la respuesta. Aquí, hermano, nosotros lo único que estamos haciendo o reflejando es una gran ignorancia y estamos pecando hasta de ignorantes. Y no lo digo de una manera peyorativa, de una manera que agreda u ofenda, no. Simplemente el ser ignorante o ignorar algo es simple y sencillamente desconocer o no saber, no entender. Yo ignoro muchas cosas, ¿sí? Entonces quiere decir que desconozco, quiere decir que no sé hasta ahorita, ¿sí? Bien, en Daniel capítulo 4, verso 35, Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, todos, aún el que diga saber más o conocer más, o el que tenga una experiencia o una trayectoria o un coeficiente intelectual mucho mayor que cualquier hombre. Fíjese, dice, son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay quien. Aquí, hermano, entendemos qué es la soberanía de Dios. ¿Cómo es Dios de soberano? Ahora, ¿qué es la soberanía? Según la definición, hermanos, en el diccionario, soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Fíjese, es la autoridad más elevada. Dios es soberano. Nosotros tenemos a un Dios que es soberano. Hay quienes dicen que no, que Dios no es soberano, porque si así como la definición del diccionario nos dice que es la máxima autoridad sobre todo, sobre su territorio y sobre sus habitantes, y todo lo que Él diga o quiera hacer, se tiene que hacer, y nadie puede negarse a lo que Él diga o discutir lo que Él hable. Pero hermanos, aquí es donde hay personas que dicen, Dios no es soberano. Si Dios fuera soberano, ¿por qué permite que la maldad venga y haga estragos? Si Dios fuera soberano, ¿por qué permite o por qué yo soy así? Simplemente me programa, hace o da una orden y yo obedezco. Y punto, no se alega. Se acabó, no hay más que hablar. Dios no es soberano. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Lo que pienso y deseo, eso lo hago. Miren, en una ocasión estaba una hormiga chiquita, una hormiguita chiquita, dentro de una cubeta, vamos a decir, una cubeta, y andaba la hormiguita dentro de la cubeta y ella caminaba para todos lados. Y trataba de subir, y ya cuando estaba a punto de salir, aquel hombre que estaba viendo la hormiga, pues simplemente la movía y caía otra vez. Y aquella hormiguita volvía a caminar por toda la cubeta y buscaba la manera de subir por el otro lado. Y cuando estaba tratando, aquel hombre simplemente la dejaba caer. Y así. Hasta que un día sube la hormiga y sale. Ahora la pregunta sería, mientras la hormiga subía y la bajaba, y subía por el otro lado y la bajaba, estaba bien. Pero cuando la hormiga sube y sale, ¿qué sucedió ahí? ¿Se perdió la soberanía? ¿Dios dejó de ser soberano porque la hormiga se salió de aquella cubeta?
No, hermano. Es donde yo digo, va a haber cosas que no vamos a entender. Y por más que busquemos, hermano, y preguntemos y tratemos de saber por qué suceden las cosas, no vamos a entenderlas. No vamos a poder comprender por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite, hermano, que gente inocente muera? ¿Por qué gente que no tiene nada que ver esté pagando las consecuencias de los errores o las decisiones o malas intenciones de otros? ¿Por qué Dios permite? Entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Mire, la soberanía de Dios la podemos ver en lo que es el poder, la sabiduría y la autoridad sobre todo y sobre todos y en todo lo que hay en la creación. Pero decía, a veces pecamos de ignorantes. Y a veces yo creo que sé mucho de Dios y me creo un teólogo, ¿sabe? Porque canto y toco y he compuesto, he escrito cantos, pero, mano, el que yo sepa tocar o cantar, o el que más bien sabe tocar y cantar, no quiere decir que conozca así de Dios. Hay muchos, hermanos, que no tienen a Dios en su corazón. Hay muchos que no conocen de Dios y cantan y le cantan a Dios y entonan cantos para Dios. Y es donde uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Oiga, la verdad, hermano, yo quisiera tener la voz y el talento musical que tiene aquel que conoce letra, que conoce música, que conoce tantas cosas. Yo quisiera tener ese talento para cantarle a Dios. Y yo que le canto a Dios no tengo nada de eso. Y digo, ¿por qué los grupos del mundo cantándole al desamor, a la tristeza, a la amargura, al desaliento? ¿Por qué a la traición le cantan a la infidelidad? Le cantan a la sensualidad. O sea, ¿por qué ellos que hacen todo eso tienen el equipo, tienen el sonido, tienen todo lo que nosotros quisiéramos tener para cantarle a Dios y no lo tenemos? Si ellos, si lo están haciendo para lo malo, ¿por qué lo tienen? Ahora digo, perdió la soberanía Dios porque aquellos del mundo tienen todo y nosotros no lo tenemos. ¿Ha perdido Dios su soberanía? No. Dice que Dios, hermano, da a todos y uno de uno está lo que quiera hacer. ¿Sí? El sol va a salir para todos, para buenos y malos. El malo va a hacer lo que quiera con lo que tiene y el bueno pues va a tener que hacer va a hacer lo que él siente hacer, sí. Pero nosotros, independientemente de todo esto, hermano, lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios, ¿sí? A entender que los planes de Dios son mejores que los míos. Por muy buenos planes que yo haga, por un proyecto de vida, por bien organizado que lo haga, hermano, nunca se va a comparar los planes que yo tengo para mi vida a los planes que Dios tiene para mí, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a depender de Dios y no rebelarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos empezamos a rebelar, hermanos, simplemente nos estamos presentando como, decía, como unos ignorantes y soberbios. Soberbios, ¿por qué, hermano? Porque estamos peleando contra quien nunca vamos a poder. Nuestra mente, hermano, nunca va a alcanzar a entender a Dios. O sea, nuestra sabiduría o inteligencia, fíjese, todo el coeficiente intelectual que yo pueda tener es una pequeña, por decir, una pequeña gota de sabiduría comparada al inmenso mar de sabiduría que Dios tiene. Entonces, ¿cómo me voy a poner yo a discutir, pelear o contender contra Dios? Y luego todavía, fíjese, le ponen títulos como pare de sufrir. Entonces, yo me congrego ahí y dejo de sufrir. ¿Verdaderamente dejo de sufrir? No, sigo sufriendo. Además, al contrario, me va peor.
Llego con problemas, voy enfermo, problemas emocionales, problemas, no sé, de diferentes situaciones. Y todavía me voy y me congrego en ese lugar de para de sufrir. Y cuando me decida salir, después de darme cuenta, todo lo que me lastimaron, me dañaron, me defraudaron, todavía hasta me limpiaron la cartera. Entonces, ¿paré de sufrir? Claro que no. Claro que no paré de sufrir. Quiere decir, hermano, que nosotros a veces, aún como cristianos, o decimos creer en Dios o en Cristo, seguidores de Cristo, quiere decir, hermano, que nosotros hemos estado en lugares equivocados. Dios no se equivoca, nosotros sí. Dios sabe por qué permite que las cosas sucedan. Dios sabe por qué permite, y a veces decía, dentro de nuestros planes tenemos que, es que precisamente en estos días yo iba a ir de vacaciones. Yo ya tenía mi maleta hecha, mis boletos, yo tenía todo organizado para irme de vacaciones porque vaya que me las merezco. Y resulta que cierran el aeropuerto, se cancela la salida, se cancelan vacaciones y todo se cierra y me tengo que quedar en la casa. Digo, entonces, ¿dónde está la soberanía de Dios? Y yo ya dije, Señor, en tu nombre yo voy para allá. En el nombre de Jesús, yo digo que voy a estar allá y es más, voy hasta predicar. Voy a hacer algo bueno. A veces no es suficiente, hermano, con querer o pensar o decir que quiero hacer algo bueno. Y yo me pudiera aferrar, hermanos, y pelear con Dios y decir, Señor, pero es que tú sabías que yo quería ir a aquella ciudad. Y yo iba a predicar, y yo iba a ir a las plazas, iba a salir a los pueblos, iba a salir a las calles, y yo iba a compartir. Es más, iba a llevar Biblias, iba a llevar alimento, iba a llevar no sé qué tantas cosas, hermano. Tengo una trailer aquí afuera ya llena de cobijas y mandado y todo para llevarle a los tarahumaras, y ya tenía yo todo listo. Y de repente me dicen pues que no puedo salir. No es que la camioneta no sirva porque pues consigo rápido tal vez otra. No, simplemente no puedo subir a la sierra. Digo, entonces, ¿dónde está Dios? Dios es injusto. Porque no voy a poder subir a la sierra y llevarle alimento a los hermanos que viven allá en la sierra. Dios es injusto, oigan. Yo quería hacer algo bueno, yo no iba a ir a la playa y a broncearme y a pasármela ahí todo el día tomando agua de coco y cócteles de camarón, no. Yo iba a predicar su palabra. ¿Y por qué Dios no permitió? Mire, hermano, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. ¿Qué hay realmente en ellos? ¿Qué realmente hay en ellos? Yo siempre he dicho, mire, dentro de lo que es el área de la música, el músico, aunque sea cristiano, el músico se convierte en una persona vanidosa. Vanidosa y ambiciosa. ¿Por qué digo esto? Y estoy hablando de cristianos que tocan y cantan dentro de la iglesia. Porque siempre estamos, hermano, nunca nos conformamos. Y no porque yo diga, este teclado ya no suena bien. Este ya le fallan muchos botones. Ya de repente prende, de repente ya no prende. No, estoy hablando de que, ya salió una marca nueva, una línea nueva. Ya 2020, yo el teclado que tengo es del 2018. ¿Cómo va a ser posible que traiga un 18 cuando ya estamos en el 2020? Y el joven o el hermano que toca el teclado en la iglesia de al lado ya lo tiene y yo no. ¿Se fija? Y yo no quiero comprar supuestamente para tocar en la iglesia, cuando realmente, hermano, dentro de mi corazón pudiera haber otra cosa. Pudiera ser, hermano, que yo no me he conformado solamente con tener un teclado o un instrumento, sino con que cuando yo llegue a un lugar me vean el tipo de teclado que traigo. Y aquí nos peleamos, hermano, por estos numeritos, por estas letras que traen aquí, y la serie, y no sé qué tantas cosas, nos andamos peleando. ¿Tú cuál traes? ¿Y cuál traes tú? No, yo ya me compré este, yo me voy a comprar este otro.
para la gloria de Dios. Fíjese, para la gloria de Dios, hermano, y quiero micrófonos inalámbricos, y quiero no sé qué tantas cosas. Cuando subo a la sierra, hermanos, cuando yo subo a la sierra y me doy cuenta que allá no hay ni luz, ¿para qué quieren teclados? ¿Para qué quieren marcas? Cuando no hay ni luz. Y allá los hermanos tienen que tocar con guitarritas huecas. Una guitarrita hueca, hermanos, que no se oye ni bien. A comparación de las que quieren aquí tener, que le va a costar 20,000, 30,000 pesos una guitarra. ¿Sí? Y allá con una guitarrita que les costó 200 pesos, 300 pesos, con eso es con lo que tocan y cantan a Dios, pero con todo su corazón. Es bien diferente. Y Dios conoce los corazones y uno se queda sorprendido cuando llega uno a aquellos lugares en la sierra. Y lo digo porque me tocó a mí. Me tocó verlo a mí. Cómo llega uno y cuando están aquellos hermanos, cuando ellos están cantándole a Dios y ve uno, hermanos, que no necesitan de nada de esto para sentir la presencia de Dios. Lo único que ellos necesitan solamente es un corazón. Mire, ahí en primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, fíjese, aquí hay una historia que tal vez la conocemos. Primer libro de Samuel en el capítulo 6. Le voy a leer estos versículos, del versículo 5 al verso 10. Se lo voy a leer en una Biblia parafraseada, que es la Nueva Traducción Viviente. Es la Biblia Nueva Traducción Viviente. Del capítulo 5 al verso 10. Del capítulo 6, verso 5 al verso 10. Fíjese cómo dice. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacor, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. El verso 8 dice: entonces David, fíjese, hermano, aquel que ya era rey, aquel que ahora ya es rey de Israel, aquel compositor, aquel que se entregaba a Dios, aquel que era conforme al corazón de Dios, aquel salmista. Fíjense lo que dice el verso 8. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa. Nombre que se conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Vaya, hermano, dice por ahí la versión mexicana que el miedo no anda en burro. Y aquí, hermano, vemos cómo David, después de lo que ve, de lo que sucede, hermano, con este hombre llamado Usa, dice: pues si él quería hacer algo bien, no quería hacer nada malo. Vaya, pues ¿cómo está esto? ¿Que Dios no vio? Si Dios todo lo ve, ¿qué no vio? Que el arca estaba a punto de caerse, debido a que los bueyes tropezaron. Y él simplemente puso su mano para que no caiga. Era buena la intención. Y no creo que Usa lo haya dicho: voy a meter la mano y como que no queriendo me traigo un poquito de oro, a ver qué me... No, para nada. Él dijo: no, simplemente detengo el arca para que no caiga al piso.
Y cuando la trata de detener, viene la ira de Dios contra Usa y muere ahí mismo. Y David dice, bueno, ¿qué está pasando? Si queremos hacer algo bueno para Dios y ahora resulta que hasta las buenas intenciones son malas para Dios. Pero mira, hermano, decía, Dios conoce nuestros corazones. A Dios no podemos engañarlo. Entre nosotros nos engañamos y yo con el hermano, yo al pastor, al líder, a quien sea, yo lo puedo engañar. Es más, me engaño yo mismo. Pero a Dios no. Resulta que David se quería llevar el arca, o así tenía ya pensado, llevarse el arca para su casa. Que dijo, para que vean que yo sí soy rey. Que yo no soy como Saúl, que yo no cometí los errores de Saúl, que yo sí verdaderamente me merezco tener el arca en mi casa. ¿Por qué hemos tomado un liderazgo? ¿Por qué hemos aceptado un llamamiento de parte de Dios? ¿Por qué he querido ser pastor? ¿Por qué he querido ser músico? ¿Por qué he querido, hermanos, ser el maestro de la dominical o un evangelista? ¿Por qué he querido? Para ser reconocido, para ser famoso, para obtener ingresos, para llenarme los bolsillos de los demás y tantas cosas. Cuando Dios ve todo eso, hermano, aunque yo lo oculte, yo diga que no es cierto, Dios lo conoce. Dios va a mover las cosas. Y Dios le dijo simplemente, mira, cuidadito, David, porque lo que le pasó a Usa te puede pasar a ti. Ahí nada más es una probadita de mi poder, para que veas hasta dónde puedo llegar. Así que yo conozco tus intenciones, yo sé hasta dónde está tu corazón, yo sé lo que estás pensando y sé con qué propósito y con qué intención haces lo que haces. Así que te estoy checando. ¿Qué dijo David? No, mejor aquí detenemos esto. Así que cambio de planes, llevemos entonces la arca con el sacerdote y que el sacerdote se haga cargo. Yo no, yo simplemente soy rey, yo aquí no quiero tener problemas con Dios. Fíjese hasta dónde, hermano, Dios puede moverse. Hay cosas que a nosotros no nos pertenecen, no nos corresponden. Hay áreas donde no debemos de meternos. Hay áreas donde no, hermano. Es como yo ir a dar consejería matrimonial cuando hay un conflicto en una pareja. Mire, hay áreas donde yo no me puedo meter. Así de fácil. Esa es parte, hermanos, por ética o como usted quiera decir, que yo no me puedo pasar esa línea. Ahora, si es de Dios y Dios quiere hacer algo y tenemos que atravesar esa línea, bueno, pues será porque Dios así lo permitió, Dios lo quiere, sí, y es por algo que Dios quiere hacer, pero no porque yo quiera hacerlo. Pero es que ya me dio resultado, meterme hasta en la cocina de aquella casa, acá también lo voy a hacer, no. Entonces, no, hermano, no podemos hacer las cosas a como nosotros pensemos. Y cuando Dios dice, no, tú no vas a hacer lo que quieres, vas a hacer las cosas como yo quiero. Entonces eres injusto, Señor. Así, como mataste a Usa, entonces yo quería ir allá a la sierra, llevar alimento, llevar cobijas y si yo me aferro. Y si me aferro y me subo a la sierra y en una de las curvas, hermano, ya me salgo con ti camioneta y termino volcado y hasta muerto, ¿qué van a decir? Entonces no estaba bien con Dios. ¿Dónde falló la fe? ¿O dónde estaba? ¿O qué pensó? ¿O dónde estaba Dios? Pues que no Dios estaba con... Hasta leyó el Salmo 121 antes de salir. No, hermano, pero es que tal vez Dios conoce realmente lo que hay. Entonces, ¿para qué Dios nos permitió avanzar hasta aquí, hermano? Si sabía que íbamos a morir, si sabía que íbamos a sufrir, si sabíamos que íbamos a pasar por tribulaciones. ¿Sabe cuál es el problema de todo esto? Mire, en Juan 16:33, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí entonces, hermano, vamos a encontrarnos, o sea, esto es uno de los factores por los cuales hay tanta iglesia lastimada o dañada, o personas que incluso ya no se congregan o no se quieren congregar.
¿Por qué? Porque fueron o se sienten defraudados y engañados. ¿Sí? Se sienten engañados. Pero ¿sabe quiénes fueron los que engañaron a esa gente o a esos hermanos? Los pastores, los evangelistas, los músicos. Por tal de tener gente, cantan conforme lo que la gente les pide. Es que a mí me gusta este ritmo. Bueno, pues entonces vamos a darles lo que la gente pida. El evangelista quiere tener gente, pues ofrece milagros, ofrece bendiciones, ofrece que todo cambia, ofrece, hermanos, crecimiento material, prosperidad, en fin. Y la gente cree, y la gente viene necesitada y la gente compra lo que le ofrece. Y dentro de las iglesias sucede lo mismo. El pastor, dentro de su desesperación, empieza a ofrecer cosas que a él no le corresponden. Y empieza a dar cosas que ni él mismo entiende, porque simplemente no entiende o no conoce todavía cómo Dios se mueve. Y a veces, hermanos, nosotros cometemos el grave error de que cuando se nos pregunta, oiga, pastor, ¿por qué? Mire, no entiendo este versículo. ¿Qué quiere decir? No vaya a decir que soy un ignorante de la palabra. No vaya a pensar que yo no sé. Pues a ver qué le invento, a ver ahorita qué le digo. Y se lo digo a su favor. Es que Dios le está hablando, hermana, mire, que Dios le quiere dar esto y que la va a llevar a otras naciones y lugares que nunca ha conocido, y Dios la va a usar y la va a llevar y Dios se va a manifestar y que Dios la va a hacer No. Cuando no sale ni siquiera a hablarle a la vecina, ¿será que Dios la quiera llevar más allá? Pero cuando nosotros los queremos tener, hermano, y queremos que esto no se detenga, o sea, queremos hacer crecer la iglesia a fuerzas, pues voy a usar cualquier cosa. Esto no se trata de hacer esto. Mire, decíamos o leíamos que íbamos a tener aflicciones en el mundo. Y luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿por qué situaciones hemos pasado como para decir que Dios es injusto? ¿Qué hemos vivido, hermano? O sea, ¿qué estamos batallando? Mire, si hasta ahorita, gracias a Dios, estamos sanos. Sí, a lo mejor nos duelen los huesos, nos duelen las riumas, nos duele una muela o hasta el pelo nos duele, pero bueno, hermano, ¿eso qué? Eso cualquiera le puede doler. Sí, pero aquí seguimos. A lo mejor no hemos tenido, no sé, ese pavo que todos quisieran tener por Día de Acción de Gracias, o no vamos a tener la cena navideña como pensamos, pero hermano, no nos vamos a sentar a la mesa sin un plato. Vamos a tener, hermano, lo que Dios nos quiera dar. Es que hoy yo quería haberme comprado un carro para estos días y haber estrenado mi camioneta nueva y ya dejar ese yonquecito y comprarme un carro nuevo, que no le duela nada, que no gaste ni gasolina. Bueno, pues me voy a tener que aventar otro añito con la garrita. Fíjense, hermano, nuestras aflicciones. Fíjense nuestras aflicciones. Es que ya me acuesto y me sale un resorte por aquí, me sale otro resorte, ya ni en la cama puedo dormir porque pues ya la camita está muy viejita y yo hubiera querido una nueva. Mire, las aflicciones que vivimos nosotros, si nos hubiera tocado vivir las aflicciones que vivió Pablo, y en las aflicciones que hoy día vivimos decimos que Dios es injusto, ahora si hubiéramos vivido las aflicciones de Pablo, ¿qué diríamos entonces? Dice, fíjese, en la segunda carta a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, fíjese cómo Pablo se expresaba en cuanto a él lo que le había tocado vivir. Porque él muchas veces, hermano, muchas veces fue criticado o cuestionado y le decían que él no era apóstol, porque había ciertos requisitos para ser apóstol. No voy a mencionarlas tal vez todas, pero una de ellas era haber conocido directamente a Jesucristo, haber estado con Él, haber visto sus milagros, haber estado presente el día que llegó al aposento alto, haber estado tal vez en aquel monte donde Él se eleva al cielo, en fin.
son requisitos que se tenían. Pablo no los tenía, ¿sí? Pablo no los tenía según el criterio de los hombres. Pero fíjese cómo él se argumenta sobre esto. Dice el verso 23, capítulo 11, verso 23 de la segunda de Corintios. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Entonces dice él, yo más. Si ellos son ministros de Cristo, yo más. Pero ¿cómo si tú no anduviste? No, pero yo recibí también el mensaje directamente por Dios, por Cristo. Dice, aquí en esta lista, hermanos, empiezan a nombrar las aflicciones que él vive. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjese, por todo lo que tuvo que pasar Pablo, golpeado, azotado, apedreado, dado por muerto, azotado, hermano, estar en el mar sin saber si iba a llegar a tierra, naufragando, estar entre presos, estar, hermanos, en trabajos, y luego dice en ayunos, y no eran ayunos como los que uno hace, no, era porque tal vez no le quedaba otra y tal vez lo obligaban, lo dejaban sin comer en la cárcel, no sé, hermanos, qué situación. Y luego todavía dice el verso 28, dice, y además de otras cosas, o sea, si nos entonces no hubiera anotado o no hubiera dejado escrito, oiga, la lista sería grande. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pregunto, ¿Dios fue injusto con Pablo? Qué injusto fue Dios. Si Pablo lo único que quería era servirle, era llevar su palabra, era hacer las cosas por las demás iglesias, y todavía todo lo que tiene que pasar. Pues si Pablo, hermano, dijera que es injusto, fíjese, ¿hasta dónde lo lleva? A morir en un calabozo, decapitado. ¿Cómo es que Dios permite todo eso, hermano? Entonces, nosotros decía ahorita, nos la pasamos quejándonos. Es que no voy a estrenar, es que ahora en el Buen Fin no pude salir a comprar. Es que yo quería comprarme mi televisión nueva este Buen Fin y pues no me la pude comprar porque la tienda estaba cerrada. Qué injusto es Dios conmigo. ¿Y cuántos cristianos hay ahorita enojados con Dios? Señor, ¿por qué eres tan injusto de tal manera que ni siquiera a la iglesia puedo ir porque está cerrada? Decíamos el domingo, es que Dios nos está enseñando que la iglesia no es solamente en el templo. La iglesia no es solamente cuando nos congregamos. Sí, claro, dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Sí. Pero fíjese cómo Dios nos está mostrando que la iglesia no es solamente es encasillarnos en 4 paredes, sino que a pesar de la distancia, ustedes allá en sus hogares, nosotros aquí, y cada quien, hermano, donde estamos, podemos ser una iglesia, aunque estemos separados por una distancia, pero unidos por un mismo espíritu. Eso es lo que Dios nos quiere dejar, ¿sí? Entonces, vemos ahorita a cristianos, podríamos decirlo así, cristianos o hermanos cristianos, que se han dejado de congregar por lo injusto que Dios es. Dios es tan injusto que yo ya no quiero saberlo. Y eran los que cantaban, los que tocaban, los que predicaban, dirigían, hacían la actividad, hacían la limpieza, hermano.
hacían tantas cosas y ahorita salieron de las iglesias molestos con Dios, diciendo, Dios es injusto. Mire, y esto lo podemos ver tanto fuera como dentro de la iglesia. Todos culpan a Dios y todos hablan de Dios. Dios es injusto, Dios es injusto. Si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que esto pase? Pero ¿por qué no hablan del diablo? ¿Por qué no dicen, no, hombre, este diablo de veras donde quiera mete la cola y los cuernos es que tiene? ¿Por qué no dicen, verdad? ¿Por qué siempre? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué no dicen? ¿Y por qué el diablo? Ahora otra vez el diablo vino aquí. Ahora otra vez el diablo se metió. Ahora otra vez el diablo vino aquí. Ahora, no, ahí es raro el que diga, el diablo es el culpable de todo esto. Dios, ¿por qué permite aún que el diablo haga eso? Porque bueno, si el diablo va y le pide permiso a Dios para hacer las cosas, y si Dios le permite, ¿por qué Dios es tan injusto de darle permiso a Satanás para que venga y haga lo que hizo con Job? Y si lo hizo con Job, ¿por qué lo sigue haciendo con nosotros? Digo, que no aprendió Dios de Job, de la vida de Job, y decir, bueno, oye, pues nomás le di tantita chance y con todo lo que acabó, le vuelvo a dar chance a otro y va también a hacer lo mismo que con Job. No, qué tremendo. No, ya no le vuelvo a dar permiso a Satanás. No, hermano, ¿sabe qué? Dios, si permite las cosas, es porque nos quiere preparar. Porque si Él, hermano, a través de las pruebas, Él nos va capacitando. Digo, los que hemos pasado por el kinder, la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y hemos salido con una carrera y hemos tenido ya la oportunidad, ¿no? de poner un título en la pared y decir, ya soy un profesionista, y sin hacer ningún examen. No, cada mes, cada bimestre, cada trimestre, cada fin de ciclo venían los exámenes, y los exámenes cuando sean, venga, aquí está su examen, tiene media hora, no era para decirnos, ¿sabe qué? Lo odio, no lo quiero, con esto quiero que se vaya de esta escuela, no, al contrario, quiero que te prepares. Para eso te estoy dando un examen, para que te prepares, te capacites, porque fuera de la escuela va a venir verdaderamente la lucha o lo que te vas a tener que enfrentar, la realidad de tu vida. Ya lo que nos dicen, y lo que yo siempre hablo con los jóvenes en las escuelas, yo vengo a darles herramientas para que estén capacitados y puedan defenderse de la adversidad que viene. Y Dios nos está preparando, hermano. ¿Sabe? Ya para terminar, ya puedan ver su novela a gusto. Mire, hay un versículo que la Biblia habla y nos lo dice muy claro en el libro de Joel. Libro de Joel capítulo 2, verso 13. Mire cómo dice Joel 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Rasgad vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Antes se acostumbraba, me pasó esto, yo rompo mi ropa, yo rompo mi falda, yo rompo mi vestido, rompo la túnica de aquel entonces, ¿verdad? Y con eso estaban manifestando, ¿verdad? Su dolor, su quebranto, su tristeza, su sentir, que ellos decían, mira, Señor, para que veas cómo me duele, y se rompían sus ropas. Y ahora dice Dios, no rompan ya sus ropas, la ropa al final, ¿qué culpa tiene, hombre? Tanto que cuesta comprarla. Y hoy más que no hay ni segundas, que se batalla más para comprar ropa. No rompan sus ropas, hombre, no las rompan. ¿Saben qué? Rasguen su corazón, lo que verdaderamente hay. ¿Por qué? Porque cuando se rompía la camisa, se rompía, hermano, eso, decía, bueno, esto ya no sirve, ya tírenlo. Esta ropa ya no, mismo que me la vuelva a poner así rota. Por eso Dios dice, rompan ahora su corazón, rómpanlo
y tiren lo que hay en ese corazón. No quiero emocional, o sea, no quiero una iglesia emocionalista, no quiero una iglesia que solamente viva de emociones y ay, gloria a Dios, ahora sí le sirvo a Dios, ahora sí está todo bien, ahora sí, como vengo en carro nuevo, ahora sí le voy a cantar con más ganas a Dios. Y cuando no tengo ni para la gasolina, ay, pues así no siento ni ganas de cantar. No, es que mi corazón no depende de un carro. Yo no voy a llegar a la iglesia y decir, ay, ahora hay un grupo que va a cantar. Ahora sí le voy a echar toda la garganta. Y luego, y cuando llego y ni luz hay porque pues hubo un apagón, un día nos tocó estar en una boda. Creo que fue la primera boda que me tocó hacer ahí en el templo. Y que ese día precisamente se va la luz. Y así hicimos la boda sin luz. Mire, yo no creo que los novios se hayan puesto tristes por la falta de luz. Ellos iban felices porque se iban a casar. Con luz o sin luz se casaron. Así que yo, hermano, si llego a la iglesia, hay instrumentos, no hay instrumentos, hay mariachi o no hay mariachi, yo le canto a Dios. Porque mi gozo no está en un teclado, mi gozo no está en un mariachi, ni en una marimba, no está, hermanos, en un instrumento. Mi gozo está aquí en lo que hay en mi corazón. Mi gozo no se basa en una ropa, no se basa en un carro, no se basa en una casa. No, sí nos ayuda, pero mi gozo está verdaderamente en mi corazón. Por eso Dios dice, trata en tu corazón. ¿Quieres cambiar lo de afuera? Primero cambia lo de adentro. ¿Sí? Que entendamos, hermano, bien claro que dice, ¿verdad? Que Él es misericordioso y clemente. Tan misericordioso y clemente, fíjese cómo dice la última frase, que se duele del castigo. O sea, que a Dios le duele, hermano, la vara con la que nos da. O sea, Dios, es como nosotros como padres, hermano, a veces tenemos que llegar al grado de sacar el cinto, de sacar la chancla y pegar. Y créame que a veces me decía un día la hermana Chonita, me decía, hermano, pues es que yo le doy de chanclazos a mi hijo y pues llora él y lloro yo. Entonces yo lo que le decía a mi hermana, yo no le digo que no llore, llore, todo lo que quiera llorar, llore, donde no la vea a él. Si no, va a saber que ahí está su lado débil. Si no, antes de que le pegue va a llorar aquel para que te llore y ya se le olvidó el chanclazo. No, déselo y luego métase al baño, enciérrase en su cuarto y llore, no le hacen. Pero eso es un reflejo de que le está doliendo lo que le está haciendo a su hijo. Porque es su hijo. Nosotros somos hijos de Dios y a Él le duele lo que nosotros estamos viviendo. ¿Dios es injusto? No es injusto. Pero ¿cómo entenderlo cuando estamos llenos de emociones? Y toda nuestra convicción se basa de emociones, no de conocimiento de Dios. Todo lo que nosotros nos estamos basando es a base de una emoción. Cuando todo está bien, qué bueno es Dios. Cuando va mal, qué malo es Dios. Dios es injusto. No. Miren, ahorita hay una revolución. Hay una revolución y dicen, aquel laboratorio, aquel otro, y este están peleándose por una vacuna. Una vacuna que calme esta pandemia. Una vacuna que traiga una tranquilidad, una paz, que venga y relaje de cierta manera. Todos están peleando por una vacuna. Todos desean una vacuna. Cuando la misma ciencia, hermano, por mucho que son, no han podido encontrar una vacuna hasta ahorita realmente efectiva. Están haciendo ensayos y ensayos y ensayos. Y me llama la atención ver una noticia que decía que aquí en El Paso iban a empezar a poner la vacuna ya. Pero hay gente que tiene dudas sobre esa vacuna, si le va a hacer bien o le va a hacer mal. Pero ¿sabe cómo le van a hacer para que la gente acepte la vacuna? Le van a dar $1,000. Se pone la vacuna y le dan sus $1,000. Y sabe que mucha gente
se va a vacunar por los $1,000. No porque realmente crea o confíe, sino más bien por los $1,000. Hay muchos que están confiando en lo material. Hay muchos, hermano, que están renegando de las autoridades, de los presidentes, que están renegando de quién está al frente de una nación, porque ha cometido muchos errores, pero quien lo puso ahí fue el mismo pueblo. Fuimos nosotros, y a pesar de error tras error tras error, seguimos confiando y creyendo en las promesas. Y ahorita sale y el que viene con otras promesas, y le seguimos creyendo y seguimos votando. Y quien está ahí es al que yo escogí. Cada pueblo dice que tiene el gobernador que merece. Y si eso lo hacemos esperando un mejor presidente que traiga ahora sí la vacuna correcta, ¿por qué no confiar en Dios? Es que otra vez vuelvo, no alcanzo a entender por qué Dios es así. Y me quedo, ya terminé y me quedé todavía. ¿Será justo Dios? Mire, tal vez para muchos esa pregunta no se va a poder contestar. Muchos sí la van a entender, otros no. Independientemente de que la entendamos o no, el confiar, el esperar y depender de Dios está en cada uno. Cada uno va a confiar y va a creer en Dios